Les voy a invitar a que busquemos en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ageo. Casi al final del Antiguo Testamento se van a encontrar con este breve libro de 2 capítulos, el libro de Ageo. Y les voy a pedir que una vez que lo encuentren, puestos de pie, escuchen la lectura de los versículos 1 al 10. Capítulo 1, versículos 1 al 10. El título de la reflexión de esta tarde es un llamado a reedificar el templo. Creo que es un título ad hoc. Este es nuestro último culto del año. No sabemos lo que nos depara el próximo año, pero sí sabemos que tomados de la mano del Señor viviremos tranquilos y seguros y confiados en su cuidado. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, diciendo: Jehová de los ejércitos habla así, diciendo: Este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros demorar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, una vez más venimos a tu presencia para darte gracias. Gracias porque tú, Señor, nos tienes reunidos en tu nombre. Gracias porque a 2 años, Señor, de esta tremenda pandemia que ha azotado al mundo entero, a ti te ha placido todavía tenernos con vida y con salud. Gracias, Padre celestial, por eso. Gracias porque aún está viva esa fe que tú has puesto en el corazón de tus hijos. Te pido que tú seas avivando, Señor, nuestros corazones, que seas reanimando, Señor, nuestro espíritu, que seas dándonos fortaleza para poder servirte con amor y con ferviente deseo, Señor. Ayúdanos, porque a veces las dificultades y los problemas tienden a opacar, Padre bendito, esas ansias de poder servirte. Pero te ruego, mi Dios, porque tú eres poderoso para hacerlo, que tú obres de una manera maravillosa en el corazón de cada uno de nosotros y que renueves nuestras fuerzas, que podamos ser verdaderamente nuevas criaturas, que nos tomamos fuertemente de tu mano, Señor, para que seas tú quien nos lleve y quien nos saque a victoria. Padre celestial, que la reflexión de esta tarde nos haga pensar y meditar acerca de nuestros caminos y que traiga esperanza y que traiga fortaleza, Señor, a cada uno de tus hijos. Levanta al que está caído, Señor. Dale fuerzas al que está sin ninguna. Te rogamos por los enfermos de nuestra iglesia también, que tú les visites. Por aquellos
quienes su vida espiritual, Señor, ha ido en descenso. Te rogamos también, Señor, que tú les levantes, les fortalezcas y les ayudes. Mi Dios, confiando en que tú estás en medio nuestro y que estás oyendo nuestra oración, es que te pedimos todo esto en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos. Quiero compartir con ustedes esta reflexión. Creo que mientras leía acerca de la deportación y el cautiverio del pueblo de Israel hacia Babilonia, creo que el Señor habló a mi corazón también. Porque así debe ser. Dios debe hablar al corazón primero de cada uno de nosotros para que nosotros también podamos ser portadores, ¿no es cierto?, de su palabra. Quiero compartir con ustedes esto porque el pueblo de Israel, después del cautiverio, ¿no es cierto?, en Babilonia, que fue un cautiverio extremadamente triste y atroz, ¿no es cierto?, para el pueblo de Dios, una vez que vuelven a la tierra prometida, lo primero que comenzaron a construir fue el templo. Eso fue lo primero que empezaron a construir los judíos cuando volvieron, el templo de Dios. ¿Por qué será, creen ustedes? ¿Por qué será que cuando los colonizadores ingleses llegan a Norteamérica y fundaron por el vasto oeste norteamericano, pueblos tras pueblos, en cada uno de sus pueblos, una de las primeras cosas que levantaban eran templos para alabar al Señor? Nosotros podemos ver eso en las películas, ¿verdad? Películas del lejano oeste. Vemos reflejado eso, ese espíritu de la colonización norteamericana que llevaba la palabra de Dios primero y que hacía que los hijos de Dios que llegaban a tierras casi inhabitables, lo primero que hacían era construir el templo, a donde acudían domingo tras domingo a oír palabra de verdad, palabra de esperanza y de fortaleza. No era único del pueblo de Dios de Israel esta característica. Esta característica ha sido del pueblo de Dios desde siempre, desde los siglos y hasta nuestro tiempo. Por lo tanto, cuando Israel vuelve a su pueblo, ¿no es cierto?, después de haber estado allá en Babilonia, empiezan a hacer la construcción de su templo. Pero tan pronto los judíos comienzan a construir el templo, comenzaron las dificultades y los problemas, y no menores. Amenazas de invasiones, amenazas de muerte, ¿ya? Y vemos, ¿no es cierto?, cómo los enemigos de Judá que escribieron carta al rey Artajerjes, a ese rey de ese tremendo imperio medo-persa que existía en esa época. Los enemigos de Israel escribieron cartas a este rey para que el rey impidiera que el pueblo de Dios levantara el templo. No pudieron contra eso, porque Dios había determinado que su pueblo levantara el templo. Pero fíjense ustedes que las amenazas y las dificultades que enfrentaron, ¿no es cierto?, los israelitas, hicieron que el pueblo de Dios olvidara ese propósito mayor que los trajo de vuelta a la tierra prometida. Ya no había memoria de ese sufrimiento que habían tenido en Babilonia. No quedaba memoria de eso. Y eso podemos nosotros reflejarlo, ¿no es cierto?, acerca de este tremendo sufrimiento que vivieron los judíos en Babilonia, en el Salmo 137, de los versículos 1 al 6, donde nos enseña cómo se entristeció el pueblo de Dios por causa de esta deportación. Y dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los himnos de Sión. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová
en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, sino ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esa era lo que había en el pueblo de Israel: tristeza profunda, amargura. Tan grande era, no podían alabar al Señor, no estaban en su tierra, no estaban en el sagrado templo, en ese amado templo, ¿cierto?, que ellos tenían, donde sabían de que cada vez que iban eran oídos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios oía la oración de su pueblo en ese lugar. Y eso reflejaba, ¿verdad?, la angustia tremenda que tenía el pueblo de Dios por esta asolación que sufrió en la deportación de Babilonia. Eso fue olvidado por causa de las amenazas y las dificultades. El pueblo de Dios se olvidó de lo que había padecido en Babilonia. Ya no había memoria de eso. Habían construido el templo, un hermoso templo. No pasó mucho tiempo, no pasaron muchas décadas, y el pueblo de Dios, ¿verdad?, se enfrió, su fe se entibió y en algunos casos se extinguió. Esa era la condición del pueblo de Dios cuando Ageo pronuncia su profecía. ¿Cuántos hijos de Dios hoy día se olvidan también? Esta pandemia, queridos hermanos, ha traído no solo estragos económicos, no solo muertes, no solo enfermedad. Ha traído estragos también en la vida espiritual de muchos creyentes, no solo en nuestra iglesia, sino que a lo largo de nuestro país y sin duda también en distintos lugares del mundo. ¿Cuántos de nuestros hermanos ya no les veremos más entrar por las puertas de nuestro templo? Hay muchos hermanos que no les veremos volver a entrar por las puertas. No les veremos más estar sentados aquí a nuestro lado, entonando los himnos, alabando al Señor. No les veremos más dirigiendo alguna oración, porque los estragos del mundo y de la pandemia les han dejado enredados y han olvidado de dónde los ha sacado el Señor. Tristemente podemos ver que cuántos de nuestros hermanos en distintas ciudades de nuestro país, desde que comenzó la pandemia, nunca se conectaron a un culto. Nunca, mis hermanos. Qué triste es eso, ¿verdad? ¿Qué habrá en ese corazón de estos queridos hermanos? Dios, a todos aquellos quienes han caído en este letargo espiritual, les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor que nos movía, ¿verdad? Aunque estuviera lloviendo, hiciera frío, hubiera el problema que hubiera, estábamos allí, junto al pueblo de Dios, alabando al Señor. Allí estábamos. Recuerdo hace muchos años atrás, en el sur de nuestro país, la zona central, domingos de lluvias torrenciales, domingos de fríos intensos, y sin embargo con nuestros hijos allí, en un paradero, esperando locomoción hasta largas horas de la noche, para ir a nuestra casa, pero gozosos, pero alegres, cantando corito cuando nuestros niños eran pequeñitos. Y no lo digo para vanagloria, lo digo porque cuán grande es el Señor, que obra de esa manera en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso que en Apocalipsis nuestro Señor dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hoy día no queremos dejar la comodidad de nuestra casa, ¿verdad? No queremos. Ha costado mucho. Lo que fue una bendición durante 2 años, hoy día se está constituyendo en un tremendo obstáculo para que el pueblo de Dios goce del culto presencial, donde está el pueblo de Dios, donde se reúne el pueblo de Dios. ¿Cuántas bendiciones estamos perdiendo, amados hermanos? De ese modo, los judíos edificaban sus hogares,
Esa es la acusación que Dios les hizo al pueblo de Dios. Pero descuidaban el templo. El pueblo de Dios estaba más interesado en su propia comodidad. Se les había olvidado esos días de lucha intensa, cuando con una mano construían y con la otra mano tenían el arma esperando a los enemigos, porque así edificaron el templo, con una mano en la obra y con la otra mano en la espada. El pueblo de Dios había olvidado eso. Ahora estaban en paz, ahora estaban en la comodidad de sus casas, nada les faltaba, pero habían perdido lo más precioso. Muchos cristianos descuidan también hoy día su vida espiritual, y es sabido, ¿verdad?, entregando sus dones y sus talentos para este mundo, recibiendo los aplausos de este mundo, pero no entregándolos en las manos del Señor, para alabar al Señor. Muchos creyentes hoy día han perdido la sensibilidad espiritual. Hay riesgo en ello, hermanos. Hay mucho riesgo en esto. Dice la palabra del Señor, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, he aquí, vengo presto, vengo pronto, dice el Señor Jesucristo. He aquí, vengo pronto. Hoy día meditaba en esto y conversaba con un pastor de otra denominación, y yo le decía, ¿sabe? El Señor hoy día ha derribado un argumento que yo tenía. Y ese argumento que yo tenía era que cuando el Señor dice que los días serán acortados, ¿no es cierto?, por amor de sus hijos, el argumento que yo tenía era que llevábamos una vida tan loca, de trabajo, de estudio, de incluso de la obra del Señor, corriendo para allá, corriendo para acá, sin descanso. Entonces yo pensaba, decía, claro, el día se hace más corto por tanta cosa que tenemos. Pero el Señor derribó ese argumento y me ha demostrado que en día de pandemia, cuando Dios tocó lo más preciado para nosotros, que es la economía y el bolsillo y los trabajos, ¿verdad?, y hemos pasado largas horas en nuestra casa con nuestras familias, los días han pasado volando igual. Por lo tanto, Dios es el Dios de lo imposible. No es que nuestra vida esté llena de responsabilidades y por eso se nos hace tan corto el día. Es que la palabra del Señor se cumple. Los días serán acortados por amor a nosotros, porque el Señor no tarda su venida. Y por eso que la palabra del Señor dice acá, lo que acabo de leerles, he aquí yo vengo presto, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Eso es lo que Dios nos habla a nuestro corazón hoy día. Retén lo que tienes, hermano, retén lo que tienes. Esa fe que tú tienes, reténla, aliméntala, que pueda crecer, que pueda servir más al Señor, que puedas amar más a Dios de todo tu corazón. No perdamos esa sensibilidad espiritual. Sigamos oyendo la voz del Espíritu Santo, que habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón y a nuestra mente. Sigamos escuchando la voz de Dios a través de su palabra. No apartemos el oído de la ley divina. Vivir guiado por los pensamientos carnales y terrenales es andar en la carne y no en el espíritu. Por eso, muchos han quedado en el camino, mis hermanos. Son muchos. Pero Dios se provee de nuevos siervos y siervas que continúen su obra. Gracias al Señor por eso. Nos da mucha tristeza cuando vemos que algunos de nuestros hermanos vuelven atrás. Nos provoca profunda tristeza. Pero Dios nos da la esperanza, trayendo nuevos hombres y mujeres que le servirán y que le amarán de todo su corazón. Dios
hermanos, no nos bendecirá si somos negligentes. No olvidemos nunca que la pereza y la flojera es hermana de la pobreza. Y Dios no bendice la pereza, Dios no bendice la flojera. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por lo tanto, el camino de la obediencia es la reedificación del templo. Y cuando hablo de la reedificación del templo, no me refiero únicamente a este templo, a esta estructura de concreto que estamos acá. Me refiero a nuestra vida espiritual, a su cuerpo, a su espíritu allí donde mora la presencia de Dios permanentemente. Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto el Señor nos ordena que reedifiquemos nuestra vida espiritual, sin olvidar la congregación de los santos, sin olvidar al pueblo de Dios y a nuestros hermanos, como dice la palabra del Señor, y considerémonos los unos a los otros. No menospreciemos a nuestros hermanos, no menospreciemos la congregación de los santos. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor. ¿Cómo voy a provocar al amor en mi casa? Sin salir de mi hogar, ¿verdad? Consideremos este momento en el que estamos reunidos y motivémonos unos a otros a amar al Señor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, dice, como algunos tienen por costumbre. Qué triste sería, ¿verdad?, que fuera una costumbre en cada uno de nosotros el dejar nuestra congregación. Pero también el llamado es a reedificar, como decía, la vida espiritual de cada uno. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Dios nos llama a reedificar el templo, a reedificar nuestros templos. Ese es el camino de la obediencia. Si ya no le servimos como en un principio, es porque nuestra vida espiritual tal vez está llena de polvo, o está convertida en ruinas, como muchos de nuestros templos que durante 2 años estuvieron cerrados, se llenaron de polvo. Algunos están en ruinas hoy día. Así, hermanos, el cristiano que está lejos de la comunión de la iglesia, sin servir a Dios, también su espíritu se apaga. Su mirada se oscurece. Ya no goza de las cosas del Señor. Ya no se alegra de las bendiciones que Dios puede dar. Solo obedeciendo al Señor, sirviéndole y por supuesto congregándonos también, edificando nuestra vida espiritual, recibiremos la bendición plena de nuestro Dios. Por lo tanto, este llamado a reedificar el templo es un llamado, mis hermanos, a tomar conciencia. Y a tomar conciencia sobre las prioridades de la vida, sin olvidarlas. Nuestro Señor Jesucristo dejó un ejemplo tan claro en la palabra de Dios con respecto a esto. Había 2 mujeres que amaban al Señor, Marta y María. Y en una oportunidad, cuando el Señor fue a su hogar, una de ellas se esperaba por atender al Señor, por servir a las visitas. Y la otra no hacía nada de eso, simplemente se sentó al lado de Jesús. Y Marta, un poco molesta y enojada tal vez, le dice al Señor, Señor,
¿No tienes cuidado que mi hermana no me ayude en los quehaceres de la casa? ¿Por qué no le dices que me ayude? Y el Señor seguramente la miró con compasión y le dijo: Marta, Marta, muy atareada estás, turbada estás con las cosas materiales, pero una cosa era la más importante, y tu hermana es la que lo está haciendo, ¿verdad? A veces nos encontramos así como Marta, afanados y turbados de las cosas de este mundo, las cosas materiales, las responsabilidades o tantas responsabilidades que tenemos, sin duda que son muchas en algunos casos, y nos olvidamos, ¿verdad?, de alimentar nuestro espíritu. Y por lo tanto nuestro templo comienza a volverse en un templo polvoriento y ruinoso. Tal es la vida de muchos creyentes hoy día en nuestro tiempo. Así que, mis hermanos, que este no sea un mensaje, ¿verdad?, derrotista, que este no sea un mensaje, ¿verdad?, que vaya a causar pena, tristeza en cada uno de ustedes. Que este sea un mensaje que nos llene de fortaleza y de esperanza, y que nos aliente a levantarnos del polvo si es que estamos allí, y a trabajar por la reconstrucción de estos templos que somos nosotros. Y que este nuevo año que comenzamos ya a partir de mañana, ¿cierto?, a las 12:01 de la noche, sea un año rico en bendiciones para todos nosotros, y que vayamos recobrando fuerzas, y que todo este tiempo que hemos estado en casa, en nuestros refugios allí, refugiados por el Señor, resguardados por el Señor, alimentados de la palabra del Señor durante estos 2 años, llenándonos, ¿no es cierto?, de conocimiento, orando al Señor, buscando más al Señor en oración, sin duda fue así, que ahora, en el año 2022, podamos ponerlo por obra. No olvidemos que lo que dijo el Señor, que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Han sido 2 años de preparación, han sido 2 años de un retiro espiritual permanente para nosotros, porque Dios ha suplido todo lo material. Lo único que teníamos que hacer nosotros era alimentarnos de su palabra. Dios preparó a su pueblo por algo, no lo sabemos, ¿verdad? Por algo el Señor nos ha preparado durante estos 2 años. Sabemos que los tiempos vendrán difíciles. Creemos que la palabra de Dios es profética. No necesitamos profetas hoy día que nos digan, ¿no es cierto?, que vienen días difíciles. La palabra de Dios lo dice. Pero el Señor ha preparado a su pueblo. Y por lo tanto, hermanos, les animo para que el año 2022 dejemos todo atrás y podamos, ¿verdad?, con nuestra frente en alto, mirando al frente, servir al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro aliento, especialmente aquellos que anhelaban que se abrieran las puertas del templo para venir a adorar al Señor, ¿verdad? Aquí están las puertas abiertas, esperándoles a ustedes que añoraban este momento. Así que les invito, mis hermanos, ¿verdad?, a tomarse firmemente de la mano del Señor, dejar los temores y vivir en esperanza, porque ese Dios todopoderoso, el Dios de toda esperanza, es el que está de nuestro lado. Que el Señor les bendiga y que tengamos un año realmente fructífero, lleno de paz y lleno de gozo, y que Dios proteja, ¿verdad?, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los matrimonios, ¿verdad? Y que venga lo que venga y pase lo que pase, aquí estará el pueblo de Dios, ¿verdad?, reunido, sirviéndole a Él de todo corazón. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos alientas, nos fortaleces y nos llenas de esperanza, Señor. Gracias, porque a veces la mirada fatalista, Señor, de este mundo por el futuro, también se transforma en la mirada, Señor, que podemos tener nosotros como hijos, Señor. Pero no permitas que miremos así, que miremos el futuro con esperanza, porque nuestra vida no está en esta tierra. Está, Señor, allá en los cielos cuando tú vengas por tu pueblo y nos lleves. Padre Celestial, mientras eso no suceda, ayúdanos a conservar la fe, pero no solo conservarla, sino que proclamarla, Señor, por donde andemos, por todo lugar. Y ayúdanos, Señor,
a que cada vez seamos más los hermanos que podamos reunirnos domingo tras domingo en este lugar para alabar y para bendecir tu nombre. Padre Celestial, te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.